tiempos, el hombre ha realizado una gran variedad de tareas para ganarse el pan. Al sudor de su frente lo denominó trabajo, ocupación retribuida, esfuerzo humano aplicado a la producción. El trabajo con el tiempo se fue estructurando para convertirse en profesión, empleo, facultad u oficio por el que se percibe una retribución. Desde afuera, algunos de estos empleos parecen muy sencillos, satisfactorios y bien remunerados. Otros, en cambio, se muestran complejos, extenuantes y mal pagos. Los invitamos a conocer y descubrir alguna de estas profesiones desde adentro. Mi nombre es Rubén Crespo y mi profesión es carpintero. Yo cosas de adolescente, viste, que uno en esa edad hace cosas que por ahí, si hubiese sido a esta edad no la... le dije que iba a probar con la carpintería porque a mí me gustaba. Y yo primeramente le dije que no, porque yo acá siempre trabajé solo y uno tiene sus tiempos y es como que te acostumbras a no tener ataduras. Yo soy nativo acá de General Pico. La verdad que desde chico lo que hice es jugaba al fútbol, jugué acá en los clubes de General Pico. Y entonces y fui a la escuela industrial, es decir, hice la primaria en la escuela 57 y la secundaria la hice en la escuela industrial. Y ahí en la escuela industrial, que está en la calle 9 y la 32, entre 32 y 34, era una escuela técnica, todavía hoy está, pero de otra forma, y nos enseñaban. Nosotros teníamos en segundo año carpintería, una de los talleres que teníamos, había electricidad, bueno, otros talleres más, y dentro de la escuela había carpintería y es una cosa que me gustó. Dentro de los talleres teníamos electricidad, teníamos carpintería, hojalatería, fundición, herrería y teníamos tornería. Es decir, era variada, era una escuela muy linda. Que te digo más, acá en Pico, si vos te pones a recorrer la mayoría de los talleres, lo que es tornería, lo que es herrerías, un gran número de las personas que tienen los talleres son egresados de esa escuela. Es decir, que era una escuela que vos salías con un oficio. Era muy linda. El que no seguía estudiando se hacía su taller propio. Y ya te digo, a mí en ese momento no me gustó carpintería. Mientras jugaba al fútbol, con otro compañero de fútbol que también había ido a la escuela, un día salió la posibilidad de empezar a hacer carpintería. Por lo cual nos juntamos y comenzamos a hacer trabajos. Los primeros trabajos fueron para gente conocida y yo arranqué con la carpintería, tenía 18 años. Bueno, nosotros cuando estábamos en la escuela, que este amigo me llama un día para proponerme de para hacer un taller, la verdad es que
yo estaba por entrar, el club me iba a hacer entrar a mí en una empresa acá de General Pico. Entonces yo se lo propongo a mi madre, porque yo era un adolescente, tenía 17 años, y mi madre me dice, no, que vas a hacer carpintería, que vas a poner un taller, dice, entrar en un... Era entrar o en Corpico, lo que es hoy Corpico, que era Agua y Energía, o la otra posibilidad que había era el Banco de la Pampa. Entonces, yo, cosa de adolescente, viste, que uno en esa edad hace cosas que por ahí, si hubiese sido a esta edad, no la... le dije que iba a probar con la carpintería porque a mí me gustaba. Entonces comenzamos con mi compañero y compramos una máquina que era una combinada, una máquina básica que es la que se compra para empezar. Y fue un desafío porque nosotros contábamos con una ventaja que era, al jugar al fútbol en un club, éramos conocidos. Entonces, cuando comenzamos a decir que nos íbamos a poner de carpintero, la misma gente del club nos dio una mano y siempre alguien tenía algo para hacer. Entonces, siempre nos llamaban por algo. Me acuerdo que uno de los, no sé si el segundo o tercer trabajo fue, siempre me acuerdo, fue de Pepe Brinati, que estaba en el club y tenía una casa en construcción y nos llamó para hacer en ese momento una obra para nosotros grandísima, porque era toda la casa. Y nos dio una mano grande. Fue un desafío muy grande porque es como todo comienzo, ¿viste? Vos tenés miedo a equivocarte, a que los trabajos no te queden bien, a que la gente no quede conforme. Entonces nosotros le poníamos muchas horas, porque estábamos todo el día en el taller, y tratábamos de quedar bien. El club después nos dio un trabajo grande también debajo de la tribuna. Cuando hicieron la tribuna grande de Independiente, nosotros hicimos todo lo que es puertas, de los sanitarios, marcos. Y bueno, para nosotros fue, al principio, cuando a vos te cuesta entrar en el mercado, fue un empujón muy grande. Y me llamó la atención de la carpintería, de que es un oficio muy noble en el sentido de que vos tomás un trozo de madera o un tablón y elaborándolo vos llegás a fabricar un mueble, una silla o lo que sea, que es de una gran satisfacción para uno para ver la pieza terminada. Y bueno, y así nos fuimos haciendo, ya teniendo unos conocimientos, por ahí preguntando a otros carpinteros de más años, nos fuimos haciendo y bueno, ya después nos instalamos en Pico, ya como éramos conocidos por intermedio del fútbol, siempre había gente que nos contactaba para hacer algo. Y ya llegó un momento en que ya nos dedicamos en pleno a eso. Un trabajo de carpintería lleva mucha terminación, es un trabajo de mucha terminación. Entonces uno
comienza a elaborarlo y hasta que trata de dejarlo lo mejor posible, lleva mucho tiempo. No es como otros trabajos que, por ejemplo, que no quiere decir que sean menos, pero son trabajos que uno o compra una pieza y la reemplaza, o esto es un trabajo que hay que hacerlo desde cero, elaborarlo uno en forma manual, porque ahora hay un montón de maquinaria eléctrica que ayudan y agilizan el trabajo. Entonces, al principio uno siempre empieza con trabajos chicos, o una mesadita, una cajonera, o unos taparrollos, arreglos que con el tiempo uno ya no los hace más, pero al principio agarra todo eso. Esto es una cosa que muchos se manejan por referencia. Entonces, vos tenés, nosotros cuando empezábamos eran muy jovencitos, y calculá, nosotros teníamos acá en la ciudad carpinteros que tenían 40, 50 años. Entonces, la gente cuando empieza con un trabajo en una casa, ¿qué hace? Muchas veces es como que no quiere arriesgar. Vos decís, yo arriesgo con un muchacho joven y no sabe cómo va a quedar trabajo. Bueno, entonces siempre es llevarlo a un carpintero que ya tiene una espalda más grande que uno, de años de trabajo. Entonces, yo tenía de 50, ¿viste? Y lo corté al medio. Todavía me sobra un poquito. Es decir, cuando nosotros arrancamos, que éramos muy jovencitos, la idea mía siempre fue lograr agarrar un trabajo grande. Es decir, yo le llamaba trabajo grande a una casa, hacer una casa completa de carpintería. ¿Por qué? Porque uno en ese momento era la idea de decir, bueno, yo con una casa grande haces una diferencia, podés mejorar las herramientas y bueno. Llegó un trabajo grande, el día que presupuesté una casa muy grande, y una vez que lo agarré, demandaba muchas horas de trabajo porque no daba abasto, tal es así que el arquitecto me decía que no llegábamos en término. Entonces, al principio era un anhelo, pero después la anécdota es que una vez que lo había agarrado, me parecía que no era tan provechoso porque era muchas horas de trabajo. Yo, como trabajaba solo, no podía cumplir con los términos que había establecido. Entonces, esa era la anécdota de que una vez que lo pude tener al trabajo, después no era tan requerido. Porque hoy con toda la maquinaria que hay, como ya te digo, se simplifica mucho el trabajo de la carpintería. Entonces yo siempre les comento que va todo en la dedicación que uno le pone y el tiempo. Hay gente que por ahí corta una madera y una vez que la cortó, para él ya terminó la tarea. Y hay personas que miran cómo cortó esa madera y empieza a revisarla, si está cortada bien en escuadra, si está en la medida correcta, es decir, le dedica más tiempo. Entonces, esa persona que le dedica más tiempo a ese trabajo tiene mucha más posibilidad de que el trabajo le quede mejor terminado que aquel que quiere terminarlo más rápido. Entonces, todo va en la dedicación que uno le pone.
mí con la carpintería, con el oficio, me fue medianamente bien en la vida. Uno puede estudiar a sus hijos, como el caso mío, tengo en la familia y me ha ido muy bien. Muchachos que somos muy amigos, que jugamos al fútbol, de que arrancamos juntos con Oscar Tazones, yo me enteré que él había entrado a dar clases en la escuela laboral. Entonces un día que nos encontramos conversando, me dice, no, es muy lindo, son gente que va, hay de todas las edades y que van a aprender, que gente que es muy buena. Y entonces yo le comenté en ese momento que me gustaría, cuando yo fuera más grande, poder transmitir los conocimientos que uno adquiere. Hace cosa de 3 años, me llama un día y me dice, mirá, quiero hablar con vos. Yo pensé que era, digo, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Pasó algo? No, dice, no te preocupes que no es nada malo. Dice, venite que quiero conversar tranquilo con vos. Cuando voy a reunirme sobre el mediodía, me comenta, dice, mirá, ¿no querés entrar a dar clase en la escuela? Le digo, pero ¿y vos? Si estás dando vos clase. No, dice, pero yo paso a la dirección y dice, me gustaría dejar a alguien en mi lugar que yo te quede mi confianza, que yo te conozco. Y yo primeramente le dije que no. Porque yo acá siempre trabajé solo y uno tiene sus tiempos y es como que te acostumbras a no tener ataduras. Lo que yo pensé primero, voy a tener ya una función predeterminada que voy a tener que cumplir y en este momento no era mi interés. Entonces le comenté, le digo, mira, Oscar, yo en este momento no me gustaría. Dice, mira, era un viernes. Me dice, pensalo. Y dice, el lunes me contestás. Entonces me fui y comenté en mi casa con mi señora, le comenté de lo que me habían propuesto, y mi señora me dice, mirá, por ahí te gusta, ¿por qué no probás? Que a vos te gusta por ahí estar con la gente. Bueno, y el lunes fui y le comenté que sí, que iba a probar, y con la condición de que si a mí no me gustaba, yo pudiera dejar. Me dijo que sí. Presentó a la directora en ese momento, que era la señora Silvia López, y ahí la señora me preguntó dónde tenía el taller, lo que me ayudó mucho también, que yo nunca lo pensé, que mira vos, fíjate, después de tantos años, era haber estudiado en la escuela técnica, porque el título de escuela técnica, de la escuela industrial, me habilita para dar clase. Entonces, me dijo que le llevara el título de la escuela, que así hice. Y bueno, me dijo, ya, dice, vamos a empezar ahora. Y ahí empecé en la escuela. Y te digo más, cumplo ya 3 años ahora con la escuela. Y la verdad que no estoy arrepentido, porque es una cosa muy gratificante, porque yo te comentaba hace un ratito de que vos ves, hay mucha demanda de gente de todas las edades. Y la verdad que la gente es muy
con mucha pila, porque yo muchas veces veo gente que deja de trabajar y se va en moto, en bicicleta, a la escuela en un horario a aprender, y yo eso lo valoro muchísimo. Y bueno, es muy gratificante, como ya te digo, de que uno ve que gente que entró sin ningún tipo de conocimiento se empiezan a hacer sus trabajos, ya sea desde, por decirte, un bajo mesada, o una alacena, o una mesa, o una silla, y para ellos es una satisfacción, porque si van logrando sus trabajos y va y los llevan a sus casas y les dicen, mirá, esto ya van adquiriendo conocimiento. Entonces yo siempre les comento que va todo en la dedicación que uno le pone y el tiempo.